El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su espacio electoral, el programa en el cual hablamos sobre las elecciones, sobre la participación ciudadana, sobre la democracia, la educación cívica y todo lo que tiene que ver con el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, en llevar el quehacer entre el ciudadano y los gobiernos de la agenda pública. Y tenemos hoy en nuestro estudio, que lo improvisamos en Ciudad Juárez, en una visita muy grata que tuvimos y la conferencia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a Norma Yadira Lozano Fernández. Ella ya no es la primera vez que nos acompaña en el espacio electoral, pero siempre con temas muy puntuales y relacionados con la participación ciudadana. Porque, primero porque ella preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces es un tema obligado que vamos a tocar con ella. Y por supuesto, este mismo encargo y el compromiso que asumió con esta tarea la ha llevado en muchos caminos que tienen que ver con esto de involucrar al ciudadano, a la ciudadana, en el trabajo de los gobiernos, en la agenda pública. Bienvenida, Norma. Un enorme gusto, por supuesto, siempre tenerlo en nuestro espacio electoral. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias al Instituto Estatal Electoral que nos abre estos espacios de comunicación con la ciudadanía, que son vitales, que son muy importantes para socializar lo que se hace, para vincularnos, pero también para poner de manifiesto una voz ciudadana ante lo que está sucediendo en los municipios o en el estado, dependiendo las diferentes temáticas que tienen que ver con la participación ciudadana, que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia, específicamente en el sistema anticorrupción, con el combate a la corrupción. Bueno, y uno de estos temas, Norma, en el cual tú estás muy involucrada, es el tema de los presupuestos participativos, y afortunadamente es un tema que está tomando mucha presencia y actividad en varios municipios, y hablando específicamente del municipio de Ciudad Juárez, ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia? ¿Cómo le podríamos explicar sobre esta herramienta de participación social y cómo está funcionando? Bueno, aquí en el municipio de Ciudad Juárez habremos de reconocer un primer esfuerzo del municipio, de la administración, para gestionar esta parte de los presupuestos participativos. Tomaron en consideración lo que establece la Ley de Participación Ciudadana, que es una ley nueva para nosotros los chihuahuenses aún. Es una ley que aún tenemos que estudiar y llevar a todos los espacios donde hay comunidad, donde hay ciudadanía, para que tomen parte activa de todas estas formas de involucramiento y de participación social. El presupuesto participativo es una de estas formas. En el municipio de Juárez hemos tenido diferentes experiencias, ¿verdad? Y hay que decir, como es una primera experiencia después de muchos años, Juárez en la década de finales de los 90 tuvo un primer esfuerzo con los Copladem, con aquellos recursos del ramo 33, en los cuales se hacían unos ejercicios de consulta a través del entonces Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Y la gente se organizaba, empezaba a ver la dinámica que ocurría y sus necesidades. La mayoría de estos recursos, o precisamente porque eran recursos del ramo 33, estaban enfocados a la infraestructura. En ese tiempo, en el municipio, se hacían estos ejercicios, se delineaban cuáles eran los temas prioritarios, los proyectos prioritarios, y posteriormente el municipio sacaba una convocatoria para que los ciudadanos fueran a votar. Y me tocó ver aquella dinámica en las colonias donde la gente iba y tocaba la puerta y le decía: no se le olvide que tiene que ir a votar, porque queremos que gane nuestra calle, porque necesitamos el alumbrado público en la escuela, porque es importante esto. Entonces, aquella dinámica en la comunidad donde se iban involucrando para lograr
que su proyecto fuera el favorecido, fue una experiencia muy enriquecedora. Lamentablemente vienen otras administraciones y esto dejó de acontecer. Hoy la Ley de Participación Ciudadana obliga a los municipios a destinar un porcentaje de su presupuesto para inversiones de este tipo. Creemos que a la administración pública le falta aún mucho por aprender en este tema. ¿Por qué? Y hay que decirlo, hay que decir y hay que evidenciar lo que se tiene que mejorar y hacer para construir, ¿sí? La primera falta que se tuvo durante este proceso es que no hubo un acuerdo de cabildo para poder sacar esta convocatoria y este proceso del presupuesto participativo. Ese es un primer desacierto y que va pues en contra de lo que establece la ley, ¿sí? Y otro de los desaciertos que se tuvieron en este sentido es que la convocatoria que se publica no determina cuánto va a ser el monto de inversión en estos presupuestos participativos, aun cuando sí lo determina el presupuesto de egresos que se aprobó en el mes de diciembre. Entonces invitas a la gente a participar, pero no sabes si van a ser 1 millón o 5 o 208, como fue lo que se delineó, ¿sí? Entonces, ¿qué me puede motivar a mi ciudadano para colaborar? Y bueno, otra de las cuestiones que le hizo falta también al área de municipio fue la definición de proyectos. Ellos determinaron que se iban a convocar asambleas ciudadanas en los centros comunitarios en las cuales se iba a hacer este ejercicio de definición de proyectos y en las cuales se iba a trabajar para priorizar. No fue así. Sí hubo asambleas en los centros comunitarios, de acuerdo a lo que tenían programado, pero fueron asambleas fue muy poca gente con muy baja participación y fueron asambleas nada más para informarle a la gente que tal día en la presidencia municipal se votaría el tema de los presupuestos participativos y que estaba el espacio abierto en tal horario y que los animaban a que asistieran. Y todavía cuando vas, el ciudadano recibe una hoja con temas digamos generales de inversión. Nunca vimos los ciudadanos un proyecto en sí de inversión. ¿En qué te gustaría que se invirtiera el presupuesto participativo? Por ejemplo, decir, en alumbrado en las principales calles, alumbrado en las zonas de mayor prioridad, en pavimentación, en recarpeteo. O sea, estas son obligaciones del municipio. Esto debe estar en su plan de trabajo anual, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos, qué bueno que abrieron el tema, porque eso fue lo que pasó, abrieron el tema. Que nos falta mucho para construir el tema, muchísimo, ¿sí? De parte de una servidora se hizo llegar a una de las áreas de gobierno la experiencia, por ejemplo, de CIDE Madrid, que es una experiencia muy enriquecedora en la cual la misma comunidad trata asuntos de ecología, asuntos de infraestructura, asuntos educativos, asuntos de salud pública. Y a partir de ese diálogo que se construye y del análisis de la problemática que se tiene, empiezan a tomar decisiones que la autoridad tiene que seguir, las municipalidades tienen que ejecutar de acuerdo a lo que ahí se decide. Y que hay una plataforma electrónica donde además, si yo no puedo ir a esta sesión de discusión, yo puedo participar y opinar sobre esto. Me gustaría, y hay que mantenerlo siempre como un sueño, porque el tema de la Ley de Participación Ciudadana nos llevó más de una década a lograrlo. Entonces, nada es desesperanzador. Claro, que fue un sueño en su momento, pero ya se está haciendo realidad, incluso en la práctica. Exactamente. Entonces, pensemos y soñemos con un Decide Juárez, con un Decide Chihuahua, con un Decide Cuauhtémoc, y ojalá también nuestros colegas del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana a nivel estatal impulsen una iniciativa de este alcance. Imagínate qué padre que podamos decir, el Consejo Consultivo a nivel estatal les dio las bases para operar realmente los presupuestos participativos a los municipios de Chihuahua. Creo que esa es una aportación y pudiera ser una aportación muy fuerte de la ciudadanía, del Consejo Consultivo, que realmente integre a la ciudadanía. Entonces, para eso estamos los ciudadanos, o sea, quienes estamos ocupando estos espacios, sí, hay que señalar cuando tenemos que señalar,
¿sí? Y hay que denunciar lo que tengamos que denunciar. Pero además necesitamos ser proactivos, llevar propuestas, aprovechar el espacio de lo público para incidir y generar cambios profundos. Para que podamos hacer esto, no lo podemos hacer solos. Yo no tengo la varita mágica de cómo operar el Decide Juárez, pero seguramente que hay académicos, hay desarrolladores de tecnologías, hay amas de casa, hay operadores, en el caso de Ciudad Juárez, que tienen mucho que aportar en este tema. Entonces, la suma de voluntades, el involucramiento y la propuesta se construye desde todos en lo colectivo. Pues bien, Norma, así como planteamos desde un principio la Ley de Participación Ciudadana como una expectativa, un sueño, y que ya se aprobó, ya se está poniendo en práctica este esquema ya de una participación más efectiva, más elevada, incluso podríamos decir más democratizadora. Esperemos que pronto lo tengamos y lo veamos en práctica en los municipios de Chihuahua. Y hablando específicamente del municipio de Ciudad Juárez, y ya que mencionaste el tema del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, hay un capítulo en el cual también estás trabajando y es el Consejo Consultivo Municipal. Bueno, ahora cuéntanos cómo va este proyecto, en qué etapa se encuentra y cuál es la participación, digamos, del Comité de Participación Ciudadana en este tema. Mira, en cuanto a estructuras y en cuanto a reglamentaciones, creo que Juárez va un pasito atrás de Chihuahua. Chihuahua ya tiene su reglamento, ya tiene constituido su consejo consultivo, todavía tiene agenda pendiente en cuanto a la incidencia, los alcances, la toma de decisiones y la operacionalidad. Pero aquí en Ciudad Juárez estamos empezando a picar piedra, ¿verdad? Para que esto se vaya generando y se vaya dando. Justamente el Cabildo, en la sesión 56 de Cabildo, estará tratando este tema, ¿sí? Y la posición desde la presidencia del CPC es que necesitamos incentivar la participación ciudadana. Te voy a dar un dato. Fíjate que el índice de perspectiva de corrupción 2019, en América Latina, los países mejores evaluados resultan ser Uruguay y Chile, ¿sí? Digamos los menos corruptos en América Latina, ¿sí? Y haciendo la indagatoria, encontré que en el índice de participación ciudadana, coincidentemente Chile es de los que más incentivan la participación ciudadana. Entonces, la hipótesis aquí es, a mayor participación ciudadana, menor índice de corrupción. No hay otro camino. Abrir los espacios, involucrar a la comunidad, sin duda que nos va a permitir combatir la corrupción. Y combatir la corrupción también estoy segura que va a combatir la pobreza. Si tú recorres Ciudad Juárez, es una tristeza ver una mancha urbana tan grande, porque Ciudad Juárez es una ciudad muy dispersa, muy amplia, y los cinturones de pobreza que se generan en todo el anillo de la ciudad. Entonces, si queremos realmente llegar a la zona sur, poniente, sur, oriente, allá donde tenemos nosotros la ciudad universitaria, alejadísima de la zona donde nos encontramos ahorita, si aquí donde estamos quisiéramos llegar a ciudad universitaria, Oxana, en carro, en un vehículo, te he de decir que nos va a tomar 1:15, 1:30. Entonces, o sea, mandar a nuestros universitarios a estudiar hasta allá es una situación difícil. Y por eso yo insisto, o sea, necesitamos el involucramiento de la ciudadanía. Y ese para nosotros es de mucha relevancia que el Cabildo aborde este tema. Y el sentido es ese: ¿quién no quiere combatir la corrupción? A ver, o sea, yo espero que alguien me diga, a mí no me interesa que la corrupción se combata. Yo creo que difícilmente vamos a encontrar, al menos a alguien que lo diga abiertamente. Que lo verbalice, exacto. Entonces, si no lo verbalizas, quiere decir que pues estás de alguna manera apoyando el combate a la corrupción. Y entonces, si Chile nos está dando
un elemento para trabajar sobre esto y que con este además vamos a combatir la pobreza, digo, es una apuesta a la que hay que hacerle todos, ¿sí? Entonces, esperamos que Cabildo apruebe trabajar sobre la convocatoria y bueno, el CPC a nivel estatal colaboró para que se puedan definir a los perfiles ciudadanos en el caso del Consejo Estatal. Entonces, es también ofrecerle al Cabildo la experiencia y el trabajo que como institución el CPC ha realizado en este tema. Habrá muchas más cosas que hacer, después tendremos que hablar del reglamento de participación ciudadana en el municipio, tendremos que hablar de la real toma de decisiones de estos ciudadanos en el Consejo, pero yo confío mucho también en la ciudadanía juarense. Si bien tenemos algún porcentaje de ciudadanos que no está involucrada en la dinámica, también Ciudad Juárez es un porcentaje que tiene un número alto de sociedad civil y que incide de manera activa en los asuntos públicos. Entonces confío en que estos procesos, esta sociedad civil que ha estado trabajando, apoye para que verdaderamente sea un espacio de toma de decisiones, de diálogo y de construcción en asuntos culturales, económicos, políticos, sociales. O sea, la participación ciudadana tiene que llegar a toda la dinámica de la ciudad. Luego, de pronto decimos, se invierte tanto en educación, ¿y por qué en México sigue así? ¿Por qué el estado de Chihuahua sigue estando en estas condiciones? Porque lo que necesitamos es la educación cívica, la construcción de ciudadanía, y no le debe dar miedo a la autoridad gubernamental, al empresario, a nadie, que la gente sea gente capaz de pensar y de decidir. Al contrario. Al contrario, tener una ciudadanía pensante, tomadora de decisiones, involucrada, nos conviene a todos. Ayuda a los gobiernos. Bueno, fortalece. Lógica, claro, y fortalece y legitima el trabajo de los gobiernos cuando goza de esta aprobación y del involucramiento del ciudadano en el quehacer público. Así es. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, por eso estamos trabajando. Me da también mucho gusto que quien preside el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana en el Estado es otra juarense, mujer juarense, y digo, lo tengo que decir en este espacio, porque sí, Ciudad Juárez hemos vivido con tristeza una situación de riesgo de vulnerabilidad de la mujer, pero asumir la presidencia del sistema anticorrupción y tener a la presidencia del Consejo Consultivo en esta ciudad es prueba de que las mujeres no estamos abandonando los espacios públicos, no estamos atemorizadas por condiciones de inseguridad, sino que sabemos que ante esto tenemos que dar una respuesta, tenemos que conquistar esos espacios y que tenemos en nuestras manos la oportunidad de incidir, de hacer cambios, de dar otras oportunidades a otras mujeres. Así es. Norma, uno de los temas que mencionaste, un tema que mencionaste, realmente es el número uno en la agenda pública del Estado y del país desde hace varios años. Es el tema de la corrupción. Lo vinculaste directamente con participación ciudadana, con esta hipótesis de que a mayor participación ciudadana, menor corrupción, o con esto se abate la corrupción, quizás se controla y se fiscaliza mejor. Y bueno, necesariamente tenemos que caer en el tema del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el primero que se fundó en el estado de Chihuahua y el cual presides, es un órgano ciudadano, y ahí sí, compártanos por favor cuál es el trabajo que se hace desde este comité y cómo realmente tú ahora ves, a la vuelta de estos años de trabajar en el tema anticorrupción, el panorama en el estado. Mira, han sido 2 años de este comité. Este comité entra en funciones el 2 de marzo del 2018 y efectivamente actualmente me encuentro en el periodo de la presidencia. Para mí ha sido una satisfacción ver y construir desde nada, y seguramente quienes nos siguen y tú has escuchado la nota de lo acontecido en la Universidad Tecnológica, ¿sí?
Y bueno, los medios dicen un logro de la Auditoría Superior del Estado, que por primera vez está habiendo una reparación del daño ante el robo de las becas, ¿sí? Eso es algo muy tangible para la ciudadanía. Pero llegar a este logro, como seguramente estaremos conociendo de otros casos que se van a venir dando a través de los medios que se siguieron su proceso a través de Fiscalía y que están algunos ya con sentencia u otros en espera de la sentencia en próximas semanas. Para que todo esto fuera posible había que crear una estructura jurídica y una estructura institucional, ¿sí? Que ese fue un gran esfuerzo de mis colegas en el CPC, del Comité Coordinador y de la Secretaría Ejecutiva. Recibíamos el año pasado avisos y nos decían, ¿y qué están haciendo? Y algunos avisos en periódicos, ¿verdad? Y parece que no pasa nada. Bueno, yo entiendo la desesperación de la gente. La gente quisiera ver rodar cabezas inmediatamente, pero no puedes ver rodar cabezas si no hay instituciones, si no hay leyes. Y ese fue el trabajo muy fuerte del Comité Coordinador y del CPC durante el año pasado. Tenemos una Secretaría Ejecutiva integrada, operando, haciendo investigación y propuesta de manera conjunta pues con la Comisión Ejecutiva, con los otros miembros del CPC. Tenemos instituciones trabajando, nada menos el año pasado tuvimos la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción se le estaba otorgando autonomía. Sí. Eso es relevante. Eso cobra, o sea, que la fiscal anticorrupción le llegue un expediente y no dependa del fiscal general para seguir o no seguir una investigación, o bien de que le quiten sus ministerios públicos, sino de que ella pueda tener su base de ministerios públicos y especializarlos en el tema anticorrupción. Sí. Eso es un avance muy grande. Y bueno, aquí hay un primer esfuerzo. El Auditor Superior del Estado tiene poco que asumió el encargo. En un año de auditoría presentó un 300% más de observaciones a las cuentas públicas que un auditor anterior que tenía 10 años, que en 10 años de la auditoría. Entonces, esos son resultados, ¿sí? Justo parte de estos esfuerzos es que el CPC en su momento se acerca al Congreso en diciembre, porque se empiezan a revisar las cuentas públicas 2018 y pues nadie sabía qué estaba pasando en la Comisión de Fiscalización. Nadie sabía qué pasa en los comités técnicos de revisión, ¿sí? Entonces, eso es una falta total de transparencia y una falta además a la ley, porque el Congreso está obligado al Parlamento abierto. Nos acercamos por escrito, solicitamos participar en estos espacios y nos dicen, sí, los vamos a invitar. Primer error. No nos invitan. Necesitamos que se envíe la convocatoria, y no nada más al CPC, a toda la ciudadanía que quiera observar y ser parte de este proceso, ¿sí? Y nos dimos cuenta, lamentablemente, que en las cuentas públicas 2018 volvió a ocurrir lo que muchos años atrás pasaba. Se blanquean cuentas públicas, se liberan de observaciones del auditor y se aprueban después en pleno del Congreso. ¿Y qué pasa con todas las observaciones del auditor? En algún momento converso yo con uno de los diputados y el diputado me dice, fíjese que este auditor nos quedó a deber. No envió observaciones. Le dije, señor diputado, le dije, yo entiendo que usted no está en la Comisión de Fiscalización, pero me parece que no le está llegando la información. Bueno, y aquí está. Le di de manera general, aquí están 267 observaciones a 65 entes públicos. Pregúntenle a sus colegas qué está pasando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que presionar, ahí es donde nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser parte. Obviamente, este esfuerzo de exigir el Parlamento abierto no es un esfuerzo nada más del CPC. Nosotros tenemos que reconocer que la sociedad civil ha sido ese aval, ese respaldo que ha estado detrás de manera continua para resguardar, para proteger, para impulsar y para ejercer esa presión y que las estructuras se vayan abriendo. Luchemos, yo creo que esta es otra lucha que hay que seguir porque realmente tengamos un Parlamento abierto. Imagínate,
Qué padre que fuera que en el Congreso tuviéramos las convocatorias de todas las sesiones, las agendas, los materiales de discusión. Está bien, no quieres que hable, dame los materiales para revisar y yo, a través de diferentes grupos ciudadanos, podamos dialogar y generar una conciencia, un sentido crítico, para que ahora sí vayámonos al proceso electoral. Cuando yo vote, tengo elementos para decidir al votar. Es aquí donde yo creo que el tema participación ciudadana abraza totalmente el proceso electoral. Yo creo que las elecciones son un elemento de todo el proceso de participación ciudadana. Norma, muchísimas gracias por esta breve pero gran lección que nos diste de los distintos aspectos de participación ciudadana. Empezamos con los presupuestos participativos, hablamos sobre la necesidad de un consejo consultivo de participación a nivel municipal, específicamente en el municipio de Ciudad Juárez, hablamos sobre los retos y el trabajo en el sistema estatal anticorrupción desde el Comité de Participación Ciudadana. Bueno, y nos referimos un poco a las distintas formas de participación social y política. Como siempre, bienvenida a este espacio electoral. Siempre cuando tengas alguna noticia, algún dato, alguna reflexión que compartir con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia a la que nos dirigimos siempre, a la que nos debemos, las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias, Oxana. Sabes que para nosotros el Instituto Estatal Electoral ha sido un amigo, un aliado en estos temas. Tenemos una misma causa, creo que la causa nos une, claro. Entonces agradecemos mucho el espacio y bueno, nada más para cerrar, volver a recordar a la audiencia, a la gente que mira pues el canal y que está atento a los mensajes del instituto, que la participación es más que un proceso electoral. Imagínate, ya voy a dar un gol. Imagínate, Jalisco tiene un instituto de participación ciudadana y procesos electorales. Digo, voy a dar un gol porque, muy bien, porque hacia allá debemos de llegar, ¿verdad? Entonces, invitar a la ciudadanía a que participe, a que la dinámica del mismo instituto se vuelque cada día más a incentivar la participación ciudadana, a fortalecerla y a que se tomen los espacios que se están creando, que se tienen para poder incidir en la toma de decisiones. Pues bien, y con este llamado y con este mensaje realmente alentador de Norma Lozano Fernández, quien es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, este nombre tan largo, pero de un trabajo tan puntual que nos acaba de referir en este programa. Nos despedimos de este segmento de Espacio Electoral. Mi nombre es Oxana Volchanskaya y como siempre es un enorme gusto compartir con ustedes los temas de las elecciones, de la democracia, participación ciudadana, educación cívica, en este segmento en el 106.9 FM de Radio Universidad y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.